Cuando Mateo 2:2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hay que tener en cuenta no solamente el contexto histórico, sino también el léxico que se usa en esas preguntas. Primero fijémonos quién hace la pregunta. La pregunta la hacen unos magis. Es más que uno, es en plural. Ya sé que en Occidente el cristianismo ha tenido todo tipo de leyendas que se llamaban Melchor, Gaspar, Baltasar. En unas leyendas eran 3, en otras eran 4, etc. Y todo eso más o menos se lo han sacado de la manga. A veces uno era de la India, uno era negro, otro. Pero, por otro lado, en las tierras del cristianismo oriental, en Irán, en Siria, en las tierras donde los mazdeístas propiamente eran originarios, allí la leyenda es que eran muchos más, eran 10. Ya sé que en Occidente se dice que 3 porque dieron 3 regalos, pero pueden darte regalos y ser 50. Eso no tiene ninguna ecuación ahí para mirar, ¿no? Pero lo que sí llama la atención es que los magis estos de las iglesias sirias y orientales, todos tienen nombres de sacerdotes mazdeístas. Es decir, independientemente de si los nombres son los verdaderos o no, lo que sí llama la atención es que les ponen nombres de magis, nombres de mazdeístas, porque ellos sí están familiarizados con ese concepto. Entonces, para ellos es obvio, es de dominio público que los magis eran mazdeístas. También llama mucho la atención que las dos únicas religiones que han sobrevivido durante miles de años, de alguna manera han tenido la bendición de Dios para sobrevivir y hacerlo bien, y son el judaísmo y el mazdeísmo. Si bien el mazdeísmo hoy en día no es muy cercano al judaísmo porque hay otras religiones más cercanas al judaísmo, como son pues el cristianismo y el islam, en su forma de ser y en la forma que Dios los ha protegido, bendecido y prosperado durante siglos, siendo las dos religiones más antiguas del mundo básicamente, en eso se parecen mucho. Doctrinalmente no, porque las otras dos son mucho más parecidas al judaísmo, aunque eso me recuerda un poco lo que Montesquieu dijo y en el siglo XVIII, dijo que el judaísmo es una madre que dio a luz 2 hijos desagradecidos que luego han maltratado a la madre, que son el cristianismo y el islam. El judaísmo tuvo dentro de ellos a ambas religiones, les dio a luz, las cuidó, son su origen y a cambio la han maltratado desde el nacimiento. Eso decía Montesquieu y eso que cuando lo dijo todavía no había pasado el Holocausto. Pero si te fijas, de alguna manera los mazdeístas han sido muy bendecidos y protegidos por Dios, ya sea por lo que hicieron al ir a Belén, a presentar su honra al rey que había nacido, o por lo que les ayudaron a los israelitas cuando estuvieron desamparados en Babilonia, o por las dos cosas. Retrocedamos un poco en la historia para sustentar un poco lo que digo y ver cuántas similitudes muy sorprendentes hay entre ambos pueblos. Vayamos un poco para atrás. ¿De dónde vienen los mazdeístas? Ellos originalmente vienen de Persia y al igual que los judíos, ellos fueron expulsados de su tierra. Los musulmanes los expulsaron de Irán y se refugiaron en India, básicamente en 2 ciudades, en Karachi y en Bombay. Allí se les llama Parsis, que en lengua farsi, que es la lengua de los iraníes, de los persas, quiere decir pues eso, persa, y llevan ahí cientos de años, y al igual que los judíos, en su diáspora, en su exilio, han sido capaces de no ser asimilados por la cultura donde viven. Como yo viví muchos años en ambas ciudades, en Karachi y en Bombay, donde están las dos únicas grandes comunidades de mazdeístas, y tuve muy buenos amigos entre ellos, excelentes amigos. En mi relación con los mazdeístas allí en Pakistán e India, me sorprendió mucho su forma de ser tan parecida a los judíos. Judíos pues siempre he conocido, pero Parsis era la primera vez y tiene muchas similitudes
en su forma de ser, en su idiosincrasia. Mira, por ejemplo, hay 60.000 parsis en India, en un país de 1.400 millones. Es decir, el 0,005% de la población. Sin embargo, 3 de ellos están en la lista de los 10 billonarios de India. Es bien conocido que los judíos, cuando llegan a un lugar, enriquecen económicamente esa población. No porque esa sea su misión, sino que al tener los judíos un coeficiente de inteligencia tan alto, el más alto de cualquier otro pueblo, pues derivado de que estudian la Torá pues desde que aprenden a hablar, por así decir, y estudian varias lenguas, son trilingües la mayoría como mínimo, pues al tener ese coeficiente en cualquier cosa a la que se dediquen, a la que quieran hacer, pues triunfan, ¿no? Pues salen adelante, destacan. Cada uno tendrá pues su afición, ¿no? Unos son cineastas, otros pueden ser médicos, inventores, lo que sea, y los que les gusta pues dedicarse a los negocios evidentemente triunfan. Ahora, los parsis son iguales. Ellos triunfan en muchas cosas, en el mundo económico, en el mundo político. Por ejemplo, el primer ministro que ha tenido la India, pues Indira Gandhi, su esposo, era más deísta. Bombay tiene el mayor número de billonarios de Asia, incluso más que Tel Aviv. Otra cosa en la que se parece mucho es en el Tzedakah. Con la miseria tan bárbara que hay en la India, tanta miseria, que no es como la que te puedes encontrar en Sudamérica. O sea, cuando hablamos de la expresión muerto de hambre, pues quiere decir que pasa hambre, ¿verdad? Pero en la India muerto de hambre es que lo ves ahí en el suelo muerto. Pues no hay un solo parsi pobre, porque ellos hacen muchos tzedakah, ellos cuidan mucho de su comunidad. No verás un solo mendigo que sea más deísta. La comunidad cuida de ellos. Y no solamente hacen tzedakah con su propia gente, sino que al igual que los judíos, hacen tzedakah con gente que no es de su comunidad. Y esto te lo puedo decir yo porque lo sé de primera mano. No lo he leído en ningún lugar, simplemente que cuando yo vivía en Bombay, pues yo trabajaba para una fundación y todos los meses iba a recoger las donaciones que daban unas familias más deístas. No me estoy desviando del tema, sino que estoy diciendo que ha habido una similitud muy grande. La principal de ellas es que son las 2 religiones más antiguas del mundo. Pero fijémonos en el léxico del versículo. Dice que han visto la estrella, que no necesariamente es una estrella. Se puede también traducir como un disco, como un astro, y eso era bastante común en aquella época, considerar que el nacimiento de un rey venía acompañado con una señal en el cielo de algún astro. Muchos dicen que puede ser la conjetura de Saturno con Júpiter. También dijeron lo mismo de Alejandro Magno, de algunos césares. Entonces yo no sé realmente si se les puede calificar de astrónomos. Ciertamente no de astrólogos, pero algunas traducciones los ponen como astrónomos. Lo que sí es seguro es que no fueron a adorar a nadie, porque la pregunta que hacen es ¿dónde está el rey que ha nacido? No ¿dónde está el Dios encarnado? Eso, lo de la Trinidad, ya es una doctrina muy posterior a cuando se escribió el Evangelio de Mateo. Eso ya viene un par de siglos más tarde para explicar algunos versículos que hay en Juan, pero el bebé ni tan siquiera había hablado. O sea, la idea de que fuera la encarnación de la Torá o la encarnación de Dios, eso es muy posterior. ¿Por qué traducen a adorarle? Bueno, hay una traducción al inglés que lo traduce más correctamente, que sería que fueron a rendir homenaje. Lo que pasa que en hebreo la palabra para adorar, dar homenaje o postrarse es la misma palabra. Incluso los que saben griego dicen que también es la misma palabra, al menos eso pone en el diccionario. Entonces, ¿ellos a qué fueron? Pues a postrarse, quizás, a darle homenaje porque ha nacido el rey de los judíos, seguro. Adorarle, seguro que no. En esos momentos ese concepto no es presente y mucho menos en unos maguis. Por eso que los patriarcas, pues cuando pone que se postraron o que adoraron, es la misma palabra. Y antiguamente, pues los judíos, miles de años atrás, cuando adoraban, sí se postraban, como hacen todavía los caraítas. Y luego ya, especialmente en la época que estamos hablando,
para adorar no se postraban, pero sí hacen homenaje y todavía lo están haciendo. Si tú ves cuando en la tefilá, verás que inclinan el cuerpo, inclinan la cabeza, 3 pasos para atrás, 3 pasos para adelante. Eso se hace porque se está adorando al Rey de Reyes y a un rey se le hace un respeto. Simbólicamente que estás respetando al Rey de Reyes en la oración. Por eso que se hacen esas reverencias. Para mí la traducción que dice que fueron a prestarle homenaje o reverencia es la traducción correcta. No fueron a adorarle. Eso todavía estaba muy lejos de cualquier concepto que se pudiera tener.